Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedir el favor que me acompañen en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, el libro histórico del Nuevo Testamento. Podría decir que es uno de mis favoritos, de mis escrituras favoritas del Nuevo Testamento. Lo he leído muchas veces, muchas veces, pidiéndole al Señor siempre que me muestre cosas tan especiales que están allí, porque es el desarrollo de la iglesia que comienza. Y antes de que leamos la palabra, me gustaría que hiciéramos una oración. Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar. Pídele a Dios que te hable al corazón en esta mañana. Yo voy a pedir lo mismo, pero es lo que le he pedido al Señor para el servicio de hoy. Padre bendito, gracias por tu palabra. Vamos a compartirla y la vamos a recibir con alegría. Esta es tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida con tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que nos lleve, Señor, a convicción, a decisiones, a cambios, que nos lleve a la acción. Gracias, Señor, yo te alabo y yo te bendigo, porque este es el mensaje que tú tienes para hoy y me lo muestras con los hechos. Gracias, porque estos son los hechos de los apóstoles, pero la iglesia sigue construyendo hechos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te alabo y por eso te bendigo, por tu fidelidad, la fidelidad tan grande que tienes con la iglesia, por hablar a nuestro corazón. Señor, yo te entrego mi vida y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hechos 6, versículo 1, por favor. Vamos a comenzar desde allí un breve análisis de esta escritura. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, ¿al aumentar qué? El número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué está pasando con la iglesia? La iglesia está creciendo. La iglesia fue formada por el Señor Jesucristo. Con su palabra viene el poder del Espíritu Santo. Ha dicho que se queden en Jerusalén mientras viene el Espíritu Santo. Y claro, con la llegada del Espíritu Santo comienzan los apóstoles a predicar la palabra, a predicar el mensaje llega, la iglesia crece. Recuerden que ese es un contexto, la iglesia que nace está en un contexto muy particular, es una iglesia perseguida, señalada, entonces tienen todo en común. Hechos capítulo 2, tú lo vas a leer en casa. Venden propiedades, todo lo traen a una bolsa general y así de esa manera se va llevando la iglesia de esos comienzos. Claro, aumenta el número de los discípulos y empiezan las dificultades al interior de la iglesia. Dice la Biblia que se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Eso era seguramente algo común, algo que hacían cotidianamente, y empiezan a tener dificultades por eso, porque la iglesia está creciendo. ¿Qué pasa cuando las iglesias crecen? El liderazgo y los servidores con que se cuenta comienzan a ser insuficientes. Cuando la iglesia crece, el liderazgo y los servidores comenzamos a ser insuficientes. ¿Insuficientes para qué? Para cubrir las necesidades generales de la obra. Así las cosas, la iglesia comienza a quedarse corta para atender a las personas, para realizar las tareas y los servicios, y eso se empieza a notar y la iglesia lo empieza a reclamar de muchas maneras. De muchas maneras. Es lo mismo que estaba sucediendo en Hechos. Dejaron de cumplir con aquello que se habían comprometido de alimentar a las viudas, y entonces comienzan las quejas. Y cuando la iglesia, ya en el contexto nuestro, comienza a crecer, nos empezamos a quedar cortos, las manos no alcanzan
y la iglesia comienza a reclamar de una u otra manera el hecho de que no podamos atender con el liderazgo y con los servidores las diferentes áreas dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, no podemos olvidar eso. Este año vamos a celebrar nuestro aniversario número 10, desde que el pastor Darío nos oficializó como iglesia en el mes de octubre. Pero nosotros tenemos un poquito más de historia porque comenzamos con un grupo formativo hace un poco más de 11 años. El primer servicio que se realizó en nuestra iglesia fue con 22 personas. La mayoría de los que empezamos subíamos de Medellín. Y recuerdo básicamente en aquel entonces 3 familias. La familia Cubillos, Fabio, el diácono, que me encanta que suba a estar con nosotros. Ellos son fundadores de esta iglesia, Fabio, Marcela y sus hijos. Por eso me gusta que suba, además somos amigos. La familia Castaño, Carlos y Yolanda. Dios los bendiga, Carlitos y Yoli. Y la familia Estrada, es decir, Claudita, nuestros 2 hijos y mi persona, eran los que subíamos. Posteriormente se sumó Martica, porque Martica subía con nosotros a hacer Roca Kids, una sierva del Señor impresionante para servir a los niños. Y aquí llegamos a la casa de la familia Paipilla de Juan Carlos y Carmen Lucía y sus 2 hijos, Daniel y Juan Felipe. También nos ayudaban en el servicio. Entonces llegábamos, había que desbaratar la casa, era una casa de una familia. Esto es increíble, no puedo olvidar la historia. Había que reacomodar el comedor, reacomodar la sala, colocar las sillas. Muy pronto empezó a crecer 30, 40, 50, 60, 70 personas en una casa de familia. Era una cosa emocionante, pero no era fácil. Era complicado el servicio, sin embargo se fueron sumando personas. Junto a Claudita hemos tenido que hacer de todo en la iglesia. De todo. Créanme cuando les digo que Claudita y yo hemos tenido que hacer de todo, porque así ha sido. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando ya llegamos acá, comenzamos el servicio. Aquí hicimos un primer servicio tal vez con unas 80 personas, pero pronto empezamos a crecer 100, 120, las manos pocas para el servicio. Yo recuerdo cuando hacíamos los servicios de miércoles, a mí nunca se me olvida. La consola que teníamos para el sonido, para que haya una producción en la iglesia hay que tener una cantidad de cosas. Sonido, micrófonos, consolas, cámaras, hoy en día sí que más. Era una consola análoga, yo les he contado, de botones, yo la aprendí a manejar. Entonces era muy fácil porque uno la aprendía y entonces organizaba el sonido, sí, sonido, perfectamente. Entonces cuadramos los televisores, muchos de ustedes estuvieron en la casa, teníamos un televisor acá arriba, entonces cuadramos la imagen, el área de visa quedaba en el segundo piso, entonces yo iba y dejaba las diapositivas cuadradas porque yo hacía las diapositivas para el mensaje que se iba a compartir, dejaba las diapositivas organizadas y le decía a Claudita se subía y se sentaba allá en el computador, le decía, bueno mami, entonces mira, estas son las canciones que vamos a pasar. Escogíamos las canciones eran con video. Yo escogía 3 canciones, se las organizaba en el escritorio del computador, le organizaba la presentación, le decía, ¿estamos listos? Sí, listos, listo, bueno, entonces hágale. Entonces me bajaba y empezaban a llegar las personas, 3, 4, 5, 6 personas, 10, 12. Y bueno, entonces empezaba a orar, vamos con la primera canción, era una seña. La primera canción, entonces Claudita colocaba la primera canción. Y cantaba, ministrábamos la primera canción. Bueno, entonces, qué bendición, vamos con la segunda canción. La segunda canción. Me empezaba a poner nervioso. ¿Qué pasó con la segunda canción? Que esto se dañó, dijo Claudita por allá. Entonces, espérenme en un momentico. Subí a las escaleras. ¿Qué mami? ¿Qué pasó? No, esto se trabó. Yo, pero ¿cómo así? Si todo estaba listo. No funciona. No funciona. Y yo, ay Jesús bendito, ¿qué será lo que está pasando? Ay Dios mío, no funcionó. No funcionó. Empieza el corazón a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué
ocurren cosas como estas. Me bajo, les digo, bueno, algo pasó, vamos a orar. Me hago aquí al lado, estaba la primera fila, yo me hago acá, empiezo a orar. Con el corazón como lo tenía, y escucho esto de parte del Señor en mi corazón, porque empiezo a sufrir ahí, ¿cierto? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si todo estaba listo? ¿Saben qué me dijo el Espíritu Santo? ¿Te crees mejor que Jesús? ¿Te crees mejor que Juan el Bautista? Lo sentí literal. ¿Crees que tú eres mejor que los que han ministrado antes? Y empiezo a llorar como un niño. Digo, Señor, lo único que hice fue llorar por unos 20 minutos y todos ahí orando, porque era mucha crisis. No se imaginen que era fácil, era muy difícil. Cuando eso yo trabajaba todavía, veníamos, corríamos, era hacer la prédica, era hacer las diapositivas, era poner a todo a funcionar. Bueno, oiga, ¿sabe qué les quería contar? Un día estábamos en la casa de Juan Carlos y Carmen Lucía y llegó una parejita discutiendo, una pareja de esposos. Se bajan del carro con maletas. El tipo bravo, pero energúmeno. Me dijo, pastor, definitivamente no vamos más. Aquí les dejo a esta mujer. Se los estoy diciendo, él fue literal. No, pero ¿cómo así, hermano? Venga a ver, ¿qué es esto? Yo no me la aguanto más, pastor. Aquí se las dejo. Oiga, terminó el servicio. Yo recuerdo, terminábamos a la hora que terminamos, 1 de la tarde. Eran las 4:30 y Claudita y yo ministrando a esa pareja, diciéndoles, hombre, por favor. Esas son las cosas del ministerio, ¿no? Son cosas que pasan en el ministerio. La Biblia dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay algo que me impactó en ese texto. La Biblia dice, el versículo 1, que habían quejas porque se estaban desatendiendo a las viudas. Y en el versículo 2 dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, mire lo que les dijeron, que hubiera sido lo que yo hubiera dicho, oiga, no es justo que no estemos atendiendo bien a las viudas. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que yo hubiera dicho. No, ellos no dicen eso. Ellos dicen, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. No se imaginen que es que ellos no están preocupados por el servicio. Ya vamos a ver que no. Pero están mandándole un mensaje a la iglesia. Les está diciendo, aquí hay unos vacíos en el servicio, pero no somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Se necesita quien sirva a las mesas, quien se encargue de las diferentes tareas y ministerios dentro de la iglesia para dar alcance al llamado de Dios de establecer la obra, ¿no? Entonces, esa visión es la visión bíblica. ¿Qué nos pasó a nosotros? El Señor comenzó a efectuar llamados a las personas de la iglesia para apoyar el trabajo de los pastores de sacar la obra adelante. Es decir, personas que fueron llamadas a servir las mesas. Voy a colocar algunos ejemplos. Omar y Viviana, antes de ser los directores del ministerio de oración, fueron ujieres. Estuvieron en cafetería y en librería. Han sido servidores supernumerarios, llamados por Dios a servir las mesas. ¿Ves? Mira, esto es muy interesante. Wilson y Alicia, antes de ser los directores del ministerio de Ujieres, estuvieron en el ministerio de Visa, porque Wilson aprendió a manejar la consola. Entonces ya después yo llegaba y ya Wilson organizaba el sonido, ¿no? Ya había quien empezar a servir las mesas. Sirvieron como ujieres, han apoyado el ministerio de misericordia, amor y servicio, el MAS, llamados por el Señor a servir las mesas. Juan Diego, nuestro hijo mayor,
antes de convertirse en el gran líder que soy, que es prácticamente un pastor de apoyo en la iglesia, por todo lo que hace dentro de la iglesia con los jóvenes, con la alabanza en Visa, inició la alabanza de la iglesia. La alabanza de esta iglesia comenzó con Juan Diego, Fabio y yo. Éramos los tres que alabábamos. Yo recuerdo que ministrábamos en un piano que tenían los Paipilla, un teclado que se hacía en uno de los rinconcitos. Eso era, yo les voy a traer fotos ahora en octubre para que ustedes vean y vean lo que fue eso, ¿no? Era Fabio en un rincón, Juan Diego con la guitarra al lado y yo por aquí en otro extremo, y la mesa del comedor aquí recostada, ellos a un lado de la mesa y yo al otro lado. Así comenzó la alabanza. A mí me impacta ver la alabanza que tenemos hoy, porque uno dice: wow, Señor, a través de los dones que Dios le ha dado y aún colocando recursos como lo hemos hecho todos para apoyar esta obra, Juan Diego fue llamado por el Señor a servir las mesas. Lina, antes de dirigir el ministerio de Roca Kids y de estar apoyando el liderazgo de los ministerios juveniles de la iglesia, fue auxiliar de Roca Kids. Ella se presenta a servir a Roca Kids inicialmente como auxiliar, posteriormente como maestra allí mismo, y ha estado en todo lo que tiene que ver con la decoración de la iglesia, porque fue llamada por el Señor a servir las mesas. Carlos y Yolanda, antes de convertirse en los coordinadores de la consejería de la iglesia, han sido ujieres, columnas de casados, han estado en librería y cafetería, han apoyado la oración. Carlos y Yoli están trabajando ahora en la preparación de consejeros, preparando consejeros para poder servir las mesas. Amén. Llamados por Dios a servir las mesas. Bueno, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en más. Asimismo, el Señor ha llamado a Johnny, a Gloria, a Douglas y a Giovanna, a Luis Fernando y a Sobeida, a Edier y a Farladi, a Juan Carlos y a Norma, a Edgar y a Patricia, a Camilo y a Ángela, y por supuesto a todos y cada uno de los servidores que durante estos años se han dispuesto a realizar la obra que Dios les encomendó. Ese es el modelo bíblico. Un modelo donde los pastores se dedican de manera puntual a diferentes tareas, entre ellas la predicación y la enseñanza, mientras los llamados a estar a su lado se encargan de servir a las mesas. Ese es el modelo bíblico. Nosotros seguimos haciendo muchas actividades de la iglesia. No hemos dejado de hacer las actividades de la iglesia, porque seguimos trabajando en el área de consejería y en muchas otras cosas. Pero en la medida que la iglesia crece, es más difícil. El pastor David, ahora que vino, porque Dios habla de maneras increíbles, emitió un concepto que a mí me dejó aterrado. Él se mueve mucho en la estructura de la iglesia, conoce la iglesia moderna, y me dijo: pastor, un pastor no puede pastorear más de 400 personas. Sin saber en qué estábamos nosotros. Esta es una iglesia que hoy en día está entre 400 y 500 miembros. Entonces ese fue un mensaje claro para mí. Yo no puedo pastorear 400 personas. Es que no me da el tiempo, es que no puedo hacerlo, así quisiera. Por eso hay un grupo de casados. Douglas, ustedes pastorean las parejas. Ese es el llamado del Señor. Por eso hay un grupo de jóvenes que pastorean a los jóvenes. Ayer hubo una reunión de jóvenes J25 aquí extraordinaria, pastoreados por unos líderes que Dios colocó ahí. Yo quisiera estar, a mí es de verdad que me tienen que frenar, porque yo quisiera estar en todo, pero eso tampoco es sabio. Amén. Recordemos que estamos orando por la ordenación de diáconos, que Dios realice este llamado para este año. Versículos 3 y 4, por favor. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Fíjense que los apóstoles dicen: hombre, no es bueno que nosotros estemos sirviendo a las mesas y dejemos a un lado el ministerio de la predicación. Hermanos, escojan de entre ustedes
a 7 hombres y les dan unas características: buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Nuestra iglesia se encuentra en un momento muy especial de su crecimiento. Estamos en un momento muy especial del crecimiento y se necesitan más hombres y mujeres llamados por Dios para encargarles la responsabilidad de servir a las mesas. El equipo de servidores es insuficiente para todo lo que debemos hacer, pero sobre todo para todo lo que viene. Amén. ¿Qué viene? Me pregunto yo. ¿Qué viene? En el mediano plazo, en el corto plazo, un segundo servicio. Pero eso no es lo que viene. ¿Acaso ya vimos lo que Dios está viendo? Yo creo que nosotros tenemos que ver lo que Dios está viendo. Dios colocó esta iglesia en el oriente antioqueño para impactar a las familias del oriente antioqueño. El pastor presidente de la Asociación de Pastores de Río Negro me dijo: pastor, el Señor está haciendo algo muy importante con ustedes. Están en un momento importante de la iglesia. Dios los trajo para algo especial. No viene un segundo servicio, vienen multitudes de personas que necesitan conocer al Señor. Amén. Para que su vida sea transformada como Dios está transformando la nuestra. Eso es lo que viene. Y en aquel entonces como ahora es necesario que se escoja dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia a personas de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Saben que me pareció muy interesante esto? Porque no se trata de contratar personas de afuera. Dice: escojan de entre ustedes. ¿No? Ustedes se imaginan a la iglesia sacando un aviso clasificado en internet: se necesita persona de buena reputación, llena del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ministre al Señor Jesucristo, dirigiendo la llegada de las personas al parqueadero. Informes Casa sobre la Roca Llano Grande. Oiga, se requieren líderes para el ministerio de jóvenes, dispuestos a enseñarles la palabra de Dios, a mostrarles con su ejemplo cómo se vive en este mundo bajo principios bíblicos. Hombres y mujeres de testimonio para impactar esa juventud. Informes Casa sobre la Roca Llano Grande. ¿A alguien aquí le cabe en la cabeza eso? A mí no me cabe. Eso no le cabía tampoco a los apóstoles. Hermanos, escojan de entre ustedes, dentro de la iglesia, a personas para el servicio. El Señor habla en el devenir de los hechos, en el acontecimiento de los hechos. A mí me parece impresionante la forma como Dios habla. Yo le dije a Claudita hace un mes: voy a estar en el parqueadero. No crean que estaba en el parqueadero porque estaba lloviendo. No, hace un mes le dije a Claudita: voy a estar en el parqueadero, porque en el parqueadero hemos tenido problemas. Porque en el parqueadero se han presentado cosas que uno dice: ¿cómo puede pasar esto en la iglesia? Gente enojada, brava con los sugieres. Oiga, uno dice: pero esto no puede estar pasando. Entonces le dije a Claudita: estamos en un proceso al interior de los ministerios. Mami, voy a estar en el parqueadero. Ella no sabía que hoy, yo a veces hago las cosas, después ella se entera y me dice: ¿por qué no me dices con tiempo? Entonces me puse esta camiseta, porque está la camiseta de Ujieres. Todo esto lo hice a propósito, pero no me esperaba el aguacero que cayó tan impresionante. Ay, gracias, Señor. Esas son cosas de Dios y se lo agradecí, porque esas son cosas de Dios. Hicimos el devocional con los Ujieres y les dije: yo voy a estar hoy en parqueadero, y se me viene ese palo de agua. Bueno, voy a decirles una cosa. En general, yo soy una persona de servicio, así como me están viendo ustedes, como me vieron hoy.
Yo fui un gerente de campo. Cuando tuve la oportunidad de estar en la cabeza de las empresas, yo era una persona de campo que salía a atender afuera, no en el escritorio. Y yo soy esa clase de pastor. ¿Sí? Qué bueno que esa sea la actitud de esta iglesia. Ustedes tienen esa unción, porque esa es la unción que Dios me ha dado a mí. ¿Ves? De no quedarme quieto, y esa es la unción que tiene Claudia. Ahora, el versículo 3 nos da algunas características que deben tener estas personas dedicadas al servicio. Número 1, buena reputación. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo 3, por favor. Primera de Timoteo 3. Y hagamos un pequeño análisis de este texto, que es un texto largo, pero no lo vamos a detallar profundamente. Primera Timoteo 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Si alguien quiere ser pastor, la palabra es supervisor, la palabra griega es episcopos, significa supervisor. Es el llamado a ser pastor, a estar supervisando un rebaño. Si alguien desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Dejémoslo un momento ahí, ya vamos a terminarlo. Yo le he dicho a los servidores, ¿ustedes creen que yo tengo una responsabilidad como el pastor de la iglesia? Una responsabilidad con mi llamado, con la predicación de un sermón, con la elaboración, con el tiempo que dedico a la oración, para prepararme para el ministerio. Sí, pastor, ustedes tienen la misma. ¿O a qué Dios sirven? La misma responsabilidad que tiene un pastor de pararse acá, la tiene un ujier para ministrar a la iglesia, la tiene un ministro de alabanza. La misma. Si un ministro de alabanza no está en santidad, ¿qué creen que le va a entregar a la congregación? ¿Su pecado? Si yo no estoy en santidad, ¿qué les podría entregar a ustedes, iglesia? ¿Saben cuántas características? Porque yo detallo hasta esas cosas. Yo me puse un día a contar las características para el pastor. 17 características hay allí para el pastor, hermano. Ay, tan bacano que es ser pastor. Eso debe ser muy sencillo. Oiga, y toca todas las áreas de la vida. Esposo de una sola mujer, un hombre fiel a su hogar, a su esposa, moderado, es decir, que no sea de excesos, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Qué lindas características para un siervo del Señor. Amén. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. Dice, no sea que se vuelva presuntuoso. No, si de pronto dice, todo esto que se ha hecho es gracias a mí, a mi conocimiento, a mi capacidad. Como suelo decir yo en algunas ocasiones, pamplinas. Esta es la obra del Señor, amén, que nos ha utilizado, como dice el pastor Darío, algunos burritos. Pero esto no se ha hecho aquí por la capacidad personal de nadie.
aunque uno tenga ciertas habilidades o capacidades. Esta es la obra del Señor. Se requiere además que hablen bien de Él. Oiga, testimonio. Los que no pertenecen a la iglesia, pero que no caigan en descrédito y la trampa del diablo. Versículo 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias que malavidas. Quiero dar una explicación que me parece oportuna, porque en muchas iglesias cristianas a los servidores en general de todas las áreas de la iglesia se les llama diáconos. Nosotros no los denominamos diáconos. Nosotros denominamos diácono a un ministro ordenado del evangelio. Yo fui ordenado como diácono en el año 2005. Ya un ministro ordenado. No trabajaba para la iglesia, tenía mi trabajo secular, pero era un ministro ya ordenado. ¿Sí? Nosotros no llamamos diáconos a los servidores. La palabra está bien acuñada bíblicamente. Diácono significa servidor. Nosotros a los servidores los llamamos por el nombre del ministerio. Ministros de alabanza, maestros de Roca Kids, ujieres. Esto es claridad porque llega mucha gente nueva a la iglesia y hay que dar a entender los conceptos propios que maneja la iglesia. Versículo 8, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe. Oiga, con una conciencia limpia, qué belleza. El misterio, la fe es un misterio. Es verdad que es un misterio. La fe es poderosa, amén. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos o reprocharlos, que sirvan como diáconos. Miren, nosotros como pastores estamos orando por los diáconos de la iglesia. Claudita y yo estamos orando por los diáconos de la iglesia. Y Dios los está poniendo a prueba. De tal manera que cuando hagamos la ordenación, Dios va a decir, mire, son estos. No porque los otros no puedan hacerlo, pero Dios lo va a colocar. Lo que quiero decir es que todo el tiempo estamos siendo puestos a prueba quienes servimos a Dios. Amén. Asimismo, atentos. Iba a decir atentas, pero el subconsciente me atentas. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Fíjense ustedes que en el concepto bíblico no es solamente el pastor, el líder, el servidor, como hombre, el que tiene que estar pilas, porque él representa el liderazgo de Jesús. No es que la esposa también lo representa. Amén. Por eso la Biblia habla para las esposas de quienes sirven al Señor, o las mujeres que sirven a Dios. No solamente las esposas de los diáconos, las mujeres que sirven al Señor. Dice, deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de confianza. Qué tremendo la forma en que hablan. Honorables en todo. Oigan, moderadas. Me preguntaba yo a qué se refiere con esto de la moderación. Yo creo que el concepto es muy amplio y pasa, entre otras cosas, con la manera de vestir de las mujeres. Porque una mujer es moderada con su manera de vestir o no lo es, pero también con su forma de hablar. Porque uno puede ser moderado con la forma de hablar o no serlo. Esto tiene muchos matices. Al final lo importante es tener claro que estamos sirviendo al Señor y que estamos en una iglesia. Amén, iglesia. En una iglesia. ¿A ustedes qué les parece si yo me presentara en el altar con una pinta que uno dijera, oiga, pero el pastor debería tener más cuidado? Vean, yo trato de ser muy moderado. Créanme que yo trato de ser moderado en todo, en lo que hablo, en cómo me visto. Entre otras cosas, les voy a pasar un secreto. A mí no me gusta mostrar marcas. No me gusta. Yo tengo un computador de la marca Apple que lo compré de segunda y me costó 1.250.000 pesos.
Pero si yo pongo ese computador acá con la marca Apple, ¿ustedes se imaginan lo que podrían llegar a pensar? Yo no tendría por qué estar diciendo esto. Yo soy de ese tipo de personas que me gusta más bien ser prudente, moderado. Eso es lo que creo que Dios quiere para su liderazgo. Amén. Personas que seamos moderadas en nuestra forma de hablar, de vestir, en nuestra forma de ser. Asimismo, las esposas de los diáconos, versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Estos requisitos que nos da la palabra no son solamente para el pastor. Estos requisitos son para todas las personas que sirven al Señor, ¿no? Recuerdo siempre haberle dicho a mis grupos de trabajo, yo dirigí grupos de trabajo, asesores comerciales, les dije, hay un pensamiento negativo en aquellos que estamos en los puestos, entre comillas, de combate en las empresas. El día que esté en la gerencia, ese día sí me van a ver cómo voy a ser de buen empleado. No llegarás a la gerencia porque te vieron fiel estando abajo. Y si no, no llegarás a la gerencia. Esos son los procesos en las empresas. Al que lo ven fiel, juicioso, al que llega temprano, al que cumple las normas, al que hace bien el trabajo. A veces al que dicen, venga, se necesita un jefe, fulano de tal. Se necesita un director, fulanito. ¿Por qué? Porque en lo poco es fiel y Dios lo pone en mucho. El día que sea pastor, ese día sí van a ver cómo voy a orar. Ese día sí me voy a arrodillar a orar. Número 2, llenos del Espíritu. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 7. 5 al 7. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de pistis, la palabra original en griego, de pistis. Acuérdense que estoy estudiando griego. Y del pneumato-aion, del Espíritu Santo. ¿Cómo era Esteban? Un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Qué lindo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, que era de Antioquía, que se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es poderoso. Esa iglesia que crece, donde los apóstoles se dedican al ministerio de la palabra y a la oración, donde de entre ellos se llama a las personas para servir a las mesas, es una iglesia de impacto. Llegan muchas personas, hasta los sacerdotes del judaísmo llegaban. Oiga, se convirtieron los sacerdotes del judaísmo, muchos de ellos. Dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me puse a pensar, ¿por qué llenos del Espíritu Santo? Porque mira que esa es una de las características, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo. Porque la obra no se realiza en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén, iglesia. La obra no la realiza el pastor en sus fuerzas, no la realizamos los servidores en nuestras fuerzas. ¿O ustedes creen que a nosotros nos alcanzan las fuerzas para detener un palo de agua como el que acabó de caer? Puedes sentirte el hombre más capaz, más valiente, y cuando vienen cosas de esas, tienes que reconocer que tan solo eres una pulga. Ay, Señor, ya habíamos orado para que no lloviera. Es que la obra no es en nuestras fuerzas, la obra es en las fuerzas de Dios. Por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo.
Durante todos estos días he estado siendo ministrado por unas alabanzas que estoy escuchando y he estado en la presencia del Señor, dejando que el Espíritu Santo ministre mi corazón. Y cuando estaba lloviendo, algunos de ustedes me escucharon, yo estaba alabando al Señor, alabándolo. ¿Cuál es el problema? Unas gotas más, otras gotas menos, ya entrados en gastos, alabando a Dios. Si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces vas a estar quejándote. Uy, tan largo, uy, tan corto, uy, tan poco, uy, no me pusieron cuidado. Nuestras fuerzas son escasas, nuestra capacidad limitada y nuestro conocimiento insuficiente. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amén. No es por nuestra capacidad, que es muy limitada, no es por nuestras fuerzas, ni siquiera por nuestro conocimiento. Y no quiere decir que Dios no lo vaya a utilizar, como lo vamos a ver con Moisés. Como Dios termina utilizando a aquel que fue príncipe en Egipto para liberar a Egipto, para que fuera a hablar con el faraón de tú a tú, papá, porque él era príncipe y el otro también. Y llega y se le para donde el faraón y dice: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Porque Dios va a utilizar aquellas cosas que nosotros podemos tener, pero no es por eso que vamos a sacar una obra de Dios adelante. Amén. El Espíritu Santo nos dota del poder de Dios para realizar la obra que Dios nos encomienda. El Espíritu Santo nos dota del poder de Dios para realizar la obra que Dios nos encomienda. Porque miré a Omar y Vivo, voy a dar un testimonio. Omar, me perdona. Cuando yo conocí a Omar, yo conozco a Omar y había hace mucho tiempo, muchos años, muchos. Participamos del proceso de matrimonio y bueno, muchas cosas. Omar no hablaba. Omar ha sido siempre un hombre muy callado. A él le cuesta trabajo hablar. Cuando yo lo veo aquí orando, yo digo: gracias, Espíritu Santo. Cuando yo lo veo orando, yo digo: Señor, las cosas que tú haces, porque no es en nuestras fuerzas. De hecho, yo hablo mucho con Omar y Omar me dice: pastor, yo me siento todavía incapaz. Y dije: tranquilo, que yo también, hermano, pero estamos en manos del Señor. Esa es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Los retos dentro de cada ministerio y de la iglesia son muchos y muy grandes. Para cumplirlo necesitamos la unción del Espíritu Santo, y con ella contamos cuando estamos llenos de Él. Amén. ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? Porque se requiere el carácter de Cristo para hacer la obra del Señor. Se requiere el carácter de Cristo. Y yo quiero que miremos en Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Se necesita el poder de Dios para servir. Amén. Pero se necesita el carácter de Cristo. Se necesita el amor, se necesita el gozo, es la alegría, la paz del corazón. Oiga, se necesita paciencia. Hay que tener paciencia. Se necesita amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Se necesita humildad para servir a Dios y dominio propio. Por eso es que una de las características que piden los apóstoles es que fuera gente llena del Espíritu Santo. Pregúntate hoy si estás lleno del Espíritu Santo. Y si por alguna razón la respuesta es negativa o se queda corta, dile: Señor, lléname. Lléname, yo se lo pido todos los días. Yo se lo pido cotidianamente, no se imaginen. Es que nadie puede pensar que ya lo ha logrado. ¿Qué pasaría si el pastor se desconecta de Dios? Yo le pregunto a la iglesia: ¿qué pasaría si el pastor se desconecta de Dios? Sería una catástrofe, una crisis. El pastor tiene que pedirle al Señor estar siempre lleno de Él. Amén. Pero lo tenemos que pedir todos.
y todos los servidores. Diga conmigo esta mañana, cierre sus ojos por favor, y diga conmigo esto: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. La obra se hace con los dones que da el Espíritu Santo y con el carácter de Cristo. Se necesita fe para hacer la obra. Se necesita fe. Estamos en la transición a un segundo servicio. Viene la carpa de la China, que la vamos a poner, y estos aguaceros demuestran que necesitamos otra extensión bien hecha, no esto es provisional. Viene algo bueno para que estemos todos más cómodos, que si llega a llover no hay problema porque tenemos comodidad. Y va a ser un templo para 380 personas. ¿Saben cuántas mujeres vinieron al encuentro de mujeres el año pasado? 380. Yo creo que nos estamos quedando cortos, pero bueno, la fe también construye las cosas paso a paso en la medida de las posibilidades de los recursos. Pero gracias a Dios, se necesita el poder de Dios, la fe, la palabra de conocimiento, de sabiduría, el discernimiento espiritual. Se necesita el don de milagros, pero también el carácter de Cristo, para cuando estemos haciendo las cosas como Dios quiere, nadie se crezca. Amén. Los discípulos llegaron de la campaña que el Señor Jesús los mandó y les dijo, ellos dijeron: Señor, es impresionante lo que ha pasado, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga, sometiendo demonios en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué les dijo Jesús? No se alegren por eso, alégrense que sus nombres están escritos en el libro del cielo. Porque a veces pudiera uno creerse más de lo que es. Número 3, llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque el ministerio, aunque se desarrolla con los dones y talentos que Dios nos ha dado, no se lleva a cabo con criterios intelectuales personales, sino con la sabiduría de Dios. Amén. Es con la sabiduría de Dios. Vamos a Santiago 3, 13 al 17, que me encanta ese texto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Oiga, qué pregunta tan buena. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo me pregunto, ¿alguien se atrevería a levantar la mano? Ninguno. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo, pastor. ¿Alguien sería capaz de hacer eso? Yo no. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo miraría así a ver si alguien está levantando la mano. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da ¿qué? La sabiduría. Una persona sabia es una persona humilde. Amén. Si hay alguien sabio, que lo demuestre con humildad, con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Oiga, envidias amargas y rivalidades en el corazón. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Hay sabiduría terrenal y hay sabiduría demoníaca, pero también hay sabiduría celestial. Amén. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En una iglesia no pueden haber ni envidias ni rivalidades. Ay, miren el Señor cómo está prosperando mi ministerio, es que aquí sí somos. No, esto es una iglesia. Una iglesia no son ministerios aislados. Si Dios prospera un ministerio, gloria a Dios, y ore para que prospere los demás. Amén. Porque el día que en la iglesia digan, vea tan bonito mi ministerio, ese día estás perdido, hermano. Estás ministrando con la sabiduría humana y demoníaca. Cuando uno ministra con la sabiduría de Dios, no hay ni envidia ni hay rivalidades. Ahí es un equipo de trabajo.
En cambio, perdón, porque donde hay envidia y rivalidades, sí, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Oiga, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? La sabiduría es pura. Voy a decirles esto con temor y temblor. Yo me he equivocado muchas veces, de muchas maneras en la iglesia. Y le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo es mi corazón? Tú sabes que mi corazón está limpio, a pesar de que me he equivocado. Pero si no es así, déjamelo ver. Porque uno a veces comete errores. La pregunta es: ¿qué tengo en el corazón? La sabiduría de Dios es pura. La Biblia dice que también es pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Sería por esa razón que los apóstoles dijeron, llenos de sabiduría? Que los servidores tengan sabiduría, que sean imparciales, sinceros, de buenos frutos, llenos de compasión. Jesucristo estaba lleno de compasión. Amén, iglesia. Lleno de compasión. Bueno, quiero terminar este punto con una frase. El mundo llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. El mundo escoge a los mejores, los más capacitados. En la Biblia tú ves que Dios escoge a unos que uno diría, oiga, pero se equivocó el Señor. ¿Cómo va a escoger a Hernán? Cuando yo iba para la iglesia a predicar, yo decía, Señor, ¿cómo que pusiste mis ojos en mí? Pero ¿quién soy yo y quién es mi casa? Decía David. Él capacita a los que llama. Amén. A veces uno cree que no tiene el potencial y quizá pueda ser cierto. Dios da potencial. A veces uno cree que no tiene las características. Cuando tú estás metido con Dios, Dios te llena. Dios capacita a los llamados. El mejor ejemplo bíblico del Nuevo Testamento es Pedro. Pedro era una persona muy inestable emocionalmente. ¿A ustedes se les ocurre que uno vea al Señor caminando sobre las aguas, todos asustados pensando que es un fantasma, y cuando Jesús le dice que se tranquilicen que es Él, Pedro le dice, si eres tú, mándame que yo salga de la barca y comience a caminar hacia ti? Esa es una persona muy aventada. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús. Pero como era cíclico, cuando el viento empezó a darle en la cara, se asustó. A veces somos así, cíclicos. A veces tenemos el ímpetu para derribar una montaña y a veces no sabemos cómo quitarnos la montaña de encima. Dios nos capacita, amén. Iglesia, estamos orando por un llamado a nuevos servidores para equipos operativos de la iglesia. Personas que quieran servir al Señor en los diferentes equipos operativos. ¿Qué ministerios tenemos nosotros o equipos operativos donde podamos servir? Está Roca Kids. Yo podría decir que todos los ministerios son importantes dentro de la iglesia, pero que hay unos ministerios que son wow. Roca Kids es un ministerio wow. Enseñarle a los niños. Yo, les iba a pedir el favor que alguien me colabore, que tomaran fotos de lo que están haciendo, porque tocó cambiar toda la iglesia con el aguacero. Los niños están allá adentro con los maestros. Qué versatilidad, Dios los bendiga. Alicita, dímeles que tomen fotos de cómo quedaron hoy los espacios. Todo tocó cambiarlo. Durante 9 años servimos con Claudita en Roca Kids. 9 años. Qué cosa más maravillosa. Espectacular. Mucho de lo que yo sé hoy como pastor lo recibí allá, enseñándole a los niños. Dios hace unas cosas impresionantes, vea. No me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que decir. Yo me presenté a servir en la alabanza. A mí siempre me ha gustado la alabanza. Yo no soy bueno cantando, yo lo reconozco.
pero tengo la alabanza en el corazón y ahí voy aprendiendo cositas y me tienen paciencia. ¿Quién dijo amén? ¿Es que amén? Yo me presento a servir en la alabanza y resulta que por mi tiempo no podía. La alabanza tenía unos horarios de ensayo y yo estaba contestando el teléfono en Casarroca, Medellín. Fue lo primero que yo hice hace 25 años cuando llegué a Casarroca, Medellín, contestar el teléfono de recepción, porque en el programa de Hechos y Crónicas de Televisión sale el nombre de la iglesia, los teléfonos tal. Y yo en eso he sido muy bueno. Pues, ha sido el área mía, el área comercial y de servicio. Entonces sonaba la llamada: buenos días, Casa Sobre la Roca, habla Hernán, ¿en qué puedo servirle? Eso era lo que yo hacía. Para esas cosas estudian, ¿sabían ustedes? Y uno se prepara para eso. Y estaban arriba orando por mí. Ya Claudita servía en Rocaquí. Nosotros llevábamos 2 meses de haber llegado a Bogotá, quizá hace 25 años. Y el Señor hacía unas cosas, porque Claudia me dice: estamos orando por ti para que sirvas en Roca Kids. Y yo le dije: mami, pues yo no lo había pensado, pero donde Dios quiera, pues vinimos para servir, pues donde Dios tenga. Oiga, ¿a ustedes les parece justo que yo me presento a servir a Roca Kids y a los 8 días Dianita dice: los nuevos directores del ministerio son Hernán y Claudia? Los directores del ministerio, no los nuevos profesores, no, los directores, de una vez al charco. A dar de lo que teníamos, a recibir y a crecer y a aprender. Fui profesor, maestro de Roca Kids de los niños de 3 y 4 años. De los niños de 4 y 5 años. Son las experiencias más hermosas que he tenido en la iglesia. Enseñar el evangelio a esos pequeños ha sido unas experiencias tremendas. Después fui profesor de los chicos de 8 y 9 y de 10 y 11. A veces viene, hoy no está por acá, pero está la familia y su hermano. Una de las cosas donde Dios me ha bendecido grandemente es en bendecir los matrimonios de los chicos que fueron a Roca Kids. Yo bendije el matrimonio, Adolfo, de Michel y de Fernanda, cuando había estado con los muchachos en Roca Kids de Casarroca, Medellín, y después Dios me dio la oportunidad de bendecir esas parejas. ¿No les parece un privilegio eso? Me lo hubiera perdido si no hubiera servido allí. Roca Kids, enseñamos a los niños en un lenguaje que ellos entiendan la palabra de Dios, para formarlos, para que sean los futuros líderes de esta sociedad, futuros gobernantes, pastores, y por qué no pensar que un futuro presidente de Colombia se esté formando en nuestra Roca Kids. Eso sí que sería una bendición. Es un ministerio maravilloso. Los sugieres: servir y organizar la iglesia. Llegamos a una iglesia que debe estar limpia, que debe estar organizada. Esta es la camiseta de Ujieres, pero por mucho tiempo fue la camiseta de todos los servidores acá, que llegamos con esta camiseta. Hacía tiempo no me la colocaba, pero yo la tengo, porque entre otras cosas, como le dije a los Ujieres, nunca me la he quitado. Yo soy el primer Ujier de esta iglesia, Wilson, y tú lo sabes bien. Tú sabes bien, Wilson, que cualquier cosa que tú hayas hecho, yo ya la hice primero en esta iglesia. Porque eso se llama liderazgo por ejemplificación. A mí me gusta poner el ejemplo. He abierto y cerrado este templo muchas veces. Lo he lavado con personas de la iglesia. Ustedes me han visto encaramado, lavando, haciendo cosas que uno no imaginaría que el pastor estuviera haciendo. Es que es una bendición servir al Señor. Amén. ¿Quién dijo que servir era un descrédito? Si servir lo que es un honor. Servir al Señor es un honor. Yo le doy gracias a Dios que me llamó al ministerio. Organizar las sillas, organizar todas las áreas, limpiar zonas, corredores, baños, organizar la cena, recoger los diezmos, recibir a las personas. Todas esas cosas hacen los Ujieres. Es una bendición estar en el parqueadero. Se necesitan personas que estén en el parqueadero. Comunicaciones es un ministerio nuevo. Comunicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Lo que Dios está viendo es que Casa Roca Llano Grande va a generar un impacto en redes sociales por todo lo que se hace acá.
la palabra que predicamos, la cantidad de personas que están llegando, cómo hacemos las cosas, todo eso hay que contárselo al mundo. Dios ha permitido llegar hasta este punto para decir, vamos a tener un ministerio de comunicaciones a la altura de las iglesias grandes, siendo que somos todavía una iglesia pequeña. El plan de comunicaciones que Juan Carlos Mejía me presentó es una cosa, perdónenme la expresión, loca. Y dije, qué bendición. Le dije a Claudita, les voy a contar intimidades. Le dije a Claudia, mami, qué encartada nos pegamos nombrando a Juan Carlos y a Norma. Ahora, ¿qué vamos a hacer para llegar, darle el punto a todo esto? Esas son las encartadas bonitas. Amén. Se necesitan personas que sepan de video, que editen video, que quieran hacer eso. Muchos de los jóvenes lo saben hacer y lo hacen para ellos. Y perdónenme lo que voy a decir, en cosas que muchas veces ni tienen gran valor. Y lo hacen con excelencia. No lo vamos a hacer para Dios. Se necesita quien tome fotos, quien edite, quien maneje la página de internet. Se necesita un equipo de trabajo. Y van a estar con unos líderes. Meto mis manos a la candela por Juan Carlos y por Norma, porque los conozco, porque sé quiénes son. Tipo profesional, autor de 3 libros, especializado en marketing digital, especializado en inteligencia artificial. Solo lo que Juan Carlos tiene para enseñar, valdría la pena estar en ese ministerio. Por solo lo que él tiene para enseñar, porque es una biblioteca. Visa, operar el video, el sonido, realizar la producción del servicio. Para poder operar un servicio, vea, allí estoy viendo 3 personas, pero cuando está la alabanza vi 5. Bueno, teníamos aquí a Daniel tocando la guitarra eléctrica. Daniel es versátil, es un supernumerario. Hay que aprender a manejar la consola. Yo ya no sé manejar la consola. Esta es una consola diferente. Es digital. Tiene sus cosas. Eso no es fácil. Tengo videos porque lo he mirado. Pero eso no es tan fácil. Venga que yo prendo la consola. De pronto hasta prenderla así. Pero ponerla a operar es otra cosa. Necesitan personas que manejen las cámaras. Vamos a adquirir 2 nuevas cámaras, que Dios lo permita. Vamos a actualizar equipos. Y no se imagine que cuando yo digo que lo vamos a hacer es porque tenemos la plata. No tenemos la plata para eso, pero yo lo estoy declarando por la fe. Vamos a actualizar equipos, a modernizarnos. Se necesitan manos que preparen todo lo que tiene que ver con la producción del servicio. Alabanza, Dieguito, para ministrar el corazón de Dios. Eso es lo que hacemos en la alabanza, ¿cierto? Ministrar el corazón de Dios. No tocamos música por tocar música. Aquí hay músicos profesionales. Diego es maestro, director musical. Mauricio es maestro, que hoy no está, el que toca el bajo. Son personas profesionales y van a llegar muchas personas más con ese nivel, pero al mismo tiempo con el nivel tienen que llegar con el corazón. Con el corazón de servir al Señor, porque no se trata de subirnos acá a mostrar todo lo que sabemos hacer. Que Dios esté feliz con nuestras alabanzas. Y si Dios llama más maestros, Dieguito, qué bendición. No, amén. Si estoy yo. Por allá dijeron amén ahorita. Si estoy yo en la alabanza, ya estoy por retirarme de la alabanza, pero estoy hablando desde la herida. Pero yo le dije a Juan Diego, papi, mientras la alabanza de los miércoles no sea como la alabanza de los domingos, yo sigo en la alabanza. Porque a veces los miércoles no hay con quién ministrar. Hay 2, 3 personas, no me han visto aquí ministrando los miércoles. No crean que lo hago porque me gusta, también me gusta, pero es que no hay con quién hacerlo. Librería y cafetería, prestar un servicio adicional para las personas de la iglesia. Nosotros hemos estado a punto de cerrar la librería y la cafetería. Porque es que la librería y la cafetería no es la iglesia, eso es un servicio. Ay, pastor, que es que no hay quien la atienda. Ay, pastor, que es que el tito está frío. Que cierren la cafetería.
tengamos un buen sermón, tengamos una buena alabanza y tenemos la iglesia. Amén. Oiga, pero qué rico el tintico. ¿Me están entendiendo? Qué bueno que haya alguien que nos diga, vea, este libro es bueno para esto, ¿qué libro me puedo leer? Léete este que es importante. Es un servicio adicional. Y estamos orando por un liderazgo de jóvenes. Es un llamado especial, específico. Liderazgo de jóvenes para enseñar a los TMT. En el llamado pasado, el llamado a servir pasado, Dios llamó a una pareja que empezaron a desarrollar ahí, a capacitarse en todo lo que hicimos. Y Dios me empezó a colocar en el corazón. Estos son líderes de jóvenes. Dios le pone las cosas en el corazón. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea dentro de la iglesia. Porque eso fue lo que dijeron, pastor, donde sea, y ni siquiera sabían dónde. Y yo sabía en el corazón que eran líderes de jóvenes. Yo les dije, vea, Boris y Erika, ustedes están para estar con los jóvenes. ¿Qué, pastor? ¿Qué espectáculo? Están felices. Son unos líderes impresionantes, espectaculares. ¿Cuántos de esos líderes ahí sentados en la iglesia? Para enseñarle a los jóvenes, a los chicos de 10, 11, 12 años, de sexto a octavo. Ese segmento se llama Pulso. A los chicos de noveno a 11, ese segmento se llama Legado, se llama Eco. ¿Cuántos quisieran estar ahí, que tienen el llamado para enseñarle a los jóvenes? Aquí hay muchas personas. Yo estoy orando por ustedes. Solo les voy a decir eso, estoy orando por ustedes. Al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos, los judíos de habla griega contra los judíos de habla hebrea, que estaban desatendiendo a las viudas. Hombre, no es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros nos dediquemos a servir las mesas y dejemos a un lado el ministerio de la palabra. Escojan de entre ustedes mismos a personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de eso. ¿No habrá líderes en la iglesia para que ese ministerio crezca y podamos tener un liderazgo juvenil de impacto? Requisitos básicos: llevar un año dentro de la iglesia, haber realizado el curso de ADN, haber recibido el bautismo en agua y haber tenido un proceso de sanidad interior ya realizado o con la disposición de realizarlo. Porque todos los servidores pasamos por eso. En este momento están todos los servidores de la iglesia en un proceso de sanidad interior nuevamente, porque el corazón se carga. El corazón se carga. Y uno a veces no sabe por qué se carga. Y uno no puede ministrar con el corazón cargado. Amén. ¿Se acuerdan cuando les cuento que a mi papá lo secuestró las FARC? Y cuando fue a ser liberado, que negociamos el secuestro, el delincuente que estaba al otro lado me repitió la palabra, pero con responsabilidad. Me la repitió para ahí 10 veces, pero con responsabilidad. Le dije, sí, hombre, pero con responsabilidad, que sí. Bueno, gracias a Dios mi papá fue liberado. A los 2 años tal vez alguien me dijo algo: Hernán, pero con responsabilidad. Escuchar eso me trajo, Señor, yo tengo una herida en mi corazón. ¿Por qué me duele esto? Tengo que hacer un proceso. Ministrar al Señor es hermoso, amén. Pero se necesita tener sustento, por eso un año en la iglesia, hacer el curso de ADN son las bases. Bautizarnos en agua. Bautismo bíblico es uno solo. Vamos a tener bautizo este sábado. Quiero terminar en Mateo 28. Mateo 20, 28, por favor. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ¿qué? Para que le sirvan
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir es dar la vida en rescate por muchos. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia estarán dispuestas a dar su vida en rescate por los niños, en rescate por los jóvenes? ¿Habrán personas así? En rescate por las familias. Iglesia, yo dejé la comodidad del diaconado en Casarroca, Medellín, donde como quiera que sea y según lo que Dios estaba mostrando, iba a ser pastor de apoyo. De hecho lo fui. Pero me incomodé a mi familia para traer el evangelio a esta región, para llegar con la palabra de Dios a cada una de sus familias. ¿Quién lo va a hacer ahora? Me pregunto yo. ¿Quién lo va a hacer ahora? Porque yo ya lo hice, de hecho lo hago cotidianamente. ¿Quién se va a incomodar para dar su vida en rescate por muchos? Cierra tus ojos. Tal vez no habías pensado ni siquiera, no se te había pasado por la mente que podría servir en algún área. Estamos diciendo que el mundo llama a los capacitados, pero que Dios capacita a los llamados. Tal vez digas, hay muchas cosas que resolver. Sí, es verdad, todos tenemos cosas que resolver y las vamos a resolver, porque estamos sirviendo a un Dios santo. Eso es lo que vamos a aprender con Moisés. Moisés, quítate las sandalias, estás pisando terreno santo. ¿Qué quiere el Señor, iglesia? Que nos quejemos porque no nos atienden bien. Que digamos, pero es que a mí quién me va a recibir cuando llegue, si estará listo el puesto en el parqueadero, si estará la silla limpia, si habrán consejeros, si habrán quien enseñe la palabra. Ora al Señor, iglesia, esto es serio. Yo estoy orando por ti. Esto es muy serio. Viene un tiempo de crecimiento para la iglesia que nosotros ni nos lo imaginamos, porque el Señor viene al rescate por las familias del oriente antioqueño, que son tus familiares, que son tus amigos, tus compañeros de trabajo, y Dios los quiere rescatar con el mensaje del evangelio. Y que nadie se imagine que esto es fácil. No fue fácil para ellos, para los apóstoles, pero tampoco ha sido fácil para nosotros. En esto hemos dejado la vida. Pero le he dicho al Señor, ayer cuando vi las fotos de la reunión de jóvenes, ha valido la pena, Señor. Ha valido la pena todo lo que hemos hecho. Cuando vi las fotos de casados, ha valido la pena. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ha valido la pena, Señor. Yo me encomiendo a tu gracia y a tu misericordia, Señor, y encomiendo la iglesia en este tiempo de crecimiento a tu gracia, a tu misericordia, y encomiendo este llamado para personas que quieran incomodarse, salir de la zona de confort y venir y enseñar a los niños. Un ejército en Roca Kids de maestros espirituales, hombres y mujeres sabios, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para ser ujieres, personas que se muevan al servicio, Señor, para estar en comunicaciones con los dones y talentos. Muchos jóvenes hacen eso hoy, Señor. ¿Por qué no lo hacen para la iglesia? Gracias, Señor. Gracias por ese ministerio de Visa, Señor. Qué bendición transmitir este servicio. Yo me gozo en llegar a todo el mundo a través de lo que hacemos hoy. Gracias, Señor, por ese ministerio de alabanza, por ese ministerio, Señor mío, de cafetería, de librería, por cada uno, Señor, de estos llamados en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias, Señor,
¿Sabes algo, Señor? Estoy muy agradecido contigo por esta iglesia y poder ver la cara de mis preciosos hermanos, de estas familias tan especiales. Yo me gozo, Señor, en ver a cada persona que tú has traído acá, ver sus familias, sus casas, que sus hijos van a crecer como los míos, convencidos de que Jesucristo es el Señor, para transformar su vida. Profesionales extraordinarios con Cristo en el corazón, que marcan una diferencia en este mundo. Me gozo en ver a mis hermanos restaurados, sus casas, sus vidas, sus hogares. Gracias por haberme llamado un día junto a mi familia a traer el evangelio a esta región. Ahora déjame ver tu gloria en Cristo Jesús, Señor. Déjame ver tu gloria cada vez más. Sí, Señor, yo te lo pido en el nombre de Cristo. Dame fuerzas para seguir adelante y seguir viendo lo que tú estás viendo junto a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Vamos a ir cerrando. Personas que vengan por primera vez, por favor, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez por este lado? Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de estas personas. Voy a pedirles un favor a ustedes que vienen por primera vez. Vengan un momento acá adelante. Vamos a hacer una oración, la misma que hice yo hace casi 29 años, para decirle a Cristo que lo necesitaba. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, qué bendición. Son nuestras familias, son nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Déjenme decirles algo, ha valido la pena todo lo que hemos hecho acá, con tal de que ustedes estén hoy acá. Es de verdad, ha valido la pena. Con Cristo en el corazón todas las cosas son diferentes. Cuando yo recibí a Cristo, mi vida estaba destruida, arruinado económicamente, preso de los vicios. Ya había quedado mal a todo el mundo. Un día Claudita, mi esposa, llamó a mi hermano, a Diego, y le dijo: Dieguito, Hernán no aparece. Claudia le dijo: vea, mija, búsquese otro. No le bote más corriente a ese loco. Aquí está el loco. Gracias a Dios. ¿Ha valido la pena esforzarnos por llegar con Cristo a sus vidas? Claro que sí. ¿Hay alguien más? Cierre sus ojos, por favor. Si estás en casa, cierra tus ojos. Iglesia, cierra tus ojos. Haz esta oración como el primer día. Voy a guiarlos en una oración. Por favor, díganla con todo su corazón. Por favor, repitan junto a mí esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Allí están de pie Douglas y Giovanna. Ellos quieren compartir con ustedes algo muy sencillo pero muy bonito en una reunión que tenemos para ustedes. Es en el salón de bienvenida. Déjenme decir algo que digo siempre, pero lo digo con toda convicción y con todo amor. Me gustaría volverlos a ver. Me gustaría que regresaran. Ya conocen el camino para llegar, es decir, que ya dependerá de ustedes. Pero yo voy a estar orando para que vuelvan.
porque yo sé lo que va a pasar si ustedes vuelven. Lo mismo que pasó conmigo, que todo empezó a ajustarse adentro y lo de afuera se empezó a organizar también. Por favor, vuelvan. Que Dios los bendiga.